Irán acaba de lanzar la ofensiva más grande de su historia contra objetivos estadounidenses e israelíes en todo Oriente Medio. El aeropuerto internacional de Dubái arde. La base aérea de Erbil, en el norte de Irak, lleva horas envuelta en humo negro. Y en las plazas de Teherán, de Isfahán, de Mashhad, cientos de miles de personas llenan cada rincón disponible gritando lo mismo una y otra vez: ¡Muerte a América! Esto no es un ejercicio de simulación, no es una advertencia diplomática, es la respuesta de la República Islámica a los ataques preventivos que Estados Unidos e Israel lanzaron contra su territorio. Y la respuesta, amigos, ha sido bastante más contundente de lo que muchos en Washington esperaban. Pues a ver, vamos a poner en orden lo que está pasando ahora mismo, porque la cantidad de información que llega es brutal y conviene no perderse. En las últimas horas, fuerzas iraníes han lanzado una campaña coordinada de misiles y drones contra una lista de objetivos que incluye prácticamente cada punto de presencia militar estadounidense en la región. Hablamos de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde la base aérea internacional ha recibido varios impactos directos y las imágenes muestran columnas de humo negro que se ven desde kilómetros de distancia. Hablamos de Doha, en Qatar, donde hay un impacto confirmado cerca de instalaciones frecuentadas por personal militar americano. Hablamos de Manamá, en Bahrein, donde los complejos residenciales utilizados por soldados estadounidenses han sido golpeados una y otra vez en lo que va de jornada. Y hablamos, claro, de Dubái, donde un misil iraní alcanzó el aeropuerto internacional en las primeras horas de la mañana, y las fotografías del humo elevándose junto a la pista norte del aeródromo ya han dado la vuelta al mundo. Eso es lo que está pasando en el terreno. Pero hay más. En Bagdad, milicias proiraníes intentaron forzar la entrada a la zona verde, el perímetro diplomático y militar más protegido de la capital iraquí, con el objetivo de alcanzar la embajada estadounidense. En Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, manifestantes rompieron las barreras de seguridad y entraron al consulado de Estados Unidos. Y en Tel Aviv, misiles procedentes de Irán han vuelto a impactar en distintos puntos de la ciudad. Y luego, amigos, está el detalle del Burj Al Arab, el hotel más icónico de Dubái, el edificio con forma de vela que todo el mundo conoce de las fotos, ha sido alcanzado también. Si alguien pensaba que Irán iba a limitarse a un gesto simbólico y contenido, la imagen del Burj Al Arab en llamas deja bastante claro que el cálculo es otro. Atentos a esto también. La Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado oficial en el que afirma que lo que está comenzando ahora es la operación ofensiva más masiva y poderosa de toda la historia de la República Islámica dirigida contra Israel y contra las bases estadounidenses en Oriente Medio. No son palabras sueltas de un funcionario menor. Es una declaración institucional del brazo armado más poderoso del régimen. Y por si eso no fuera suficiente, el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Khalifa, calificó a los líderes de Estados Unidos e Israel de criminales que recibirán golpes devastadores por sus ataques continuados. Habéis cruzado nuestra línea roja, dijo, y tendréis que pagar el precio. Vamos, que la situación no está exactamente en modo de desescalada. Y claro, cuando uno ve todo esto junto, las imágenes del aeropuerto de Dubái en llamas, las multitudes en las plazas iraníes, los comunicados de la Guardia Revolucionaria, las declaraciones del Congreso iraní, uno no puede evitar hacerse una serie de preguntas que, dependiendo de cómo se respondan, cambian completamente el análisis. ¿Estaban Washington y Tel Aviv preparados para una respuesta de esta magnitud? ¿O el tamaño y la coordinación de los ataques iraníes los ha pillado descolocados? ¿Es esto el inicio de una escalada que no tiene techo visible? ¿O estamos ante un golpe de efecto calculado para recuperar la iniciativa narrativa sin cruzar un punto de no retorno? ¿Puede la República Islámica sostener militarmente una ofensiva de esta envergadura durante semanas? ¿O este primer golpe es en realidad el más potente que pueden dar?
¿Y qué pasa ahora con los miles de soldados americanos desplegados en esa región? Los que están en Qatar, en Kuwait, en Jordania, en Irak, que de repente se han convertido en objetivos confirmados de la potencia militar más capaz del mundo árabe. ¿Y qué pasa, amigos, con la apuesta política que hay detrás de todo esto? La idea de que un ataque preventivo iba a desestabilizar al régimen desde dentro y provocar su colapso, cuando lo que estamos viendo en las calles de Irán es exactamente lo contrario. Pues bien, amigos, eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Prestad mucha atención. Atentos. Y aquí, amigos, conviene hacer un pequeño paréntesis histórico para entender de dónde viene todo esto. Porque si no entendemos la lógica interna del régimen iraní, no vamos a entender nada de lo que está pasando ahora. La República Islámica de Irán lleva existiendo desde 1979, cuando la revolución de Jomeini derrocó al Shah y construyó un sistema político sin precedentes en la historia moderna. No es una teocracia pura como Arabia Saudí, no es una república en el sentido occidental. Es algo que los politólogos llaman una teocracia dual, es decir, un sistema donde conviven instituciones elegidas por el voto popular, el presidente, el parlamento, con estructuras de poder inamovibles que responden únicamente al líder supremo. Y, entre esas estructuras inamovibles, la más importante por goleada es la Guardia Revolucionaria Islámica, el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica, conocidos en Occidente como los Pasdarán. Fijaos en esto porque tiene mucha miga. Los Pasdarán no son simplemente un ejército paralelo, son, en la práctica, el Estado dentro del Estado. Controlan entre el 20 y el 30% de la economía iraní. Tienen sus propias empresas de construcción, sus propias redes de telecomunicaciones, sus propias líneas de importación y exportación que operan al margen de las sanciones internacionales con una eficiencia que a más de un economista occidental le ha dejado con la boca abierta. Y tienen sobre todo una lealtad directa e inamovible al líder supremo que no pasa por ningún ministro civil, por ningún presidente electo, por ninguna consideración electoral. Ahora bien, el punto de inflexión que lo explica todo llegó en enero de 2020, cuando Estados Unidos mató al general Qasem Soleimani en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad. Soleimani era el jefe de la Fuerza Quds, la unidad de élite de los Pasdarán, encargada de las operaciones exteriores, y era en muchos sentidos el arquitecto de toda la influencia regional iraní en el Líbano con Hezbollah, en Irak con las milicias chiitas, en Siria con el apoyo al régimen de Assad, en Yemen con los hutíes. Lo mataron de madrugada en un aeropuerto de un país tercero, sin declaración de guerra, sin proceso legal, con un dron. La respuesta iraní en aquel momento fue calibrada, simbólica, suficiente para no perder la cara, pero insuficiente para provocar una guerra abierta. Y esa moderación, amigos, fue interpretada por algunos en Washington como debilidad estructural, como señal de que el régimen no estaba dispuesto a escalar de verdad cuando le ponían la cara contra la pared. Pues bien, lo que está pasando ahora sugiere que esa lectura era, como mínimo, incompleta. Porque la muerte del ayatolá, el golpe que ha desencadenado todo esto, no es la muerte de un general. Es la muerte del hombre que encarna la legitimidad religiosa de la República Islámica, el líder supremo. La figura que en la arquitectura constitucional del régimen iraní está literalmente por encima de todo, del presidente, del parlamento, de cualquier institución. Y eso cambia completamente el cálculo de la respuesta. ¿Y qué nos dicen estos precedentes? Pues algo crucial, que Irán tiene una historia larga y documentada de aguantar presiones enormes sin colapsar, de absorber golpes que habrían liquidado a otros regímenes y de responder con una mezcla de paciencia estratégica y violencia puntual, que ha demostrado ser más efectiva de lo que sus enemigos suelen anticipar. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión, amigos, porque hay algo en lo que estaba pasando en Washington antes de estos ataques que vale la pena examinar con cuidado, porque explica mucho del lío en el que nos encontramos ahora. Cuando se lanzaron los ataques preventivos contra Irán, la narrativa oficial en Washington era básicamente esta: los golpes van a debilitar al régimen,
Van a mostrar a la población que el gobierno no puede protegerlos. Y eso va a generar una presión interna que va a desestabilizar o incluso derribar a la República Islámica desde dentro. Un razonamiento que, dicho así, tiene una cierta lógica superficial. El problema, como bien sabían los generales y almirantes y directores de la CIA, que supuestamente se lo explicaron a Donald Trump, es que esa lógica superficial choca frontalmente con todo lo que sabemos sobre cómo funcionan los regímenes bajo presión exterior. Fijaos en esto. Cuando un país es atacado desde fuera, especialmente cuando la figura atacada no es un objetivo militar abstracto, sino el líder espiritual supremo de una nación de casi 90 millones de personas, lo que suele ocurrir no es que la población se vuelva contra su gobierno. Lo que ocurre es exactamente lo contrario. El ataque exterior activa un mecanismo de cohesión nacional que los politólogos llaman Rally Around the Flag, o dicho en términos que cualquiera entiende. Cuando te atacan desde fuera, la gente se junta alrededor de lo que conoce, aunque lo que conoce sea un régimen que no le gusta especialmente. Y eso, amigos, es exactamente lo que estamos viendo en Irán ahora mismo. Command, and if we lose anybody in this operation, they will have died a noble death because they will have risked their lives and sacrificed their lives to make us safer here at home. De hecho, pensad en los paralelos latinoamericanos porque los hay y son bastante ilustrativos. En 1982, cuando Argentina entró en guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas, la junta militar más impopular que ha tenido el continente en décadas de dictaduras vio cómo, de repente, millones de argentinos salían a la calle a apoyarla. No porque les gustara la junta, no porque Galtieri les cayera bien, sino porque el enemigo estaba fuera, y eso cambia todo. El régimen iraní lleva 46 años cultivando exactamente esa narrativa, la del pueblo sitiado por potencias imperialistas que quieren borrarlo del mapa. Y ahora, con el líder supremo muerto a manos de ataques americanos e israelíes, esa narrativa tiene más combustible del que ha tenido nunca. Pues a ver, repasemos lo que está ocurriendo en las calles de Irán con esa lógica en mente. En Isfahán, la tercera ciudad del país, la plaza central lleva horas con una concentración que, según los reportes de la agencia de noticias Associated Press, incluye cientos de miles de personas, no decenas de miles, cientos de miles, coreando muerte a América y exigiendo venganza. En el santuario del Imam Reza en Mashhad, uno de los lugares religiosos más importantes del mundo chiita, se han producido concentraciones similares. En Teherán, en múltiples puntos de la ciudad, la AP ha documentado y filmado multitudes con los mismos cánticos en actos respaldados por el Estado. Ahora bien, y esto es importante decirlo con claridad, hay que tener cuidado con la interpretación. Parte de estas concentraciones son movilizaciones organizadas por el régimen. No todo el que sale a la calle lo hace espontáneamente, eso está claro. Pero incluso asumiendo que una parte significativa de esas concentraciones es movilización orquestada desde arriba, el tamaño de lo que estamos viendo excede con mucho lo que el régimen puede fabricar artificialmente, y además coexiste con algo que también es real. Hay iraníes que salen a la calle de forma espontánea a celebrar la muerte del ayatolá, aliviados de que se haya ido una figura que representaba décadas de represión. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Lo que ocurre es que la cuestión relevante para el análisis geopolítico no es quién tiene razón moralmente, sino qué está haciendo esta situación con la cohesión interna del régimen. Y la respuesta, a la vista de los comunicados de la Guardia Revolucionaria y de la velocidad con la que se ha lanzado la ofensiva exterior, es que la cohesión interna del régimen no está fragmentándose, está consolidándose. Y es que esto es clave. El sucesor del ayatolá ya tiene nombre. Según los primeros informes que llegan de Teherán, el candidato más firme para asumir el liderazgo supremo es Mujtaba Khamenei, el hijo del líder supremo, un hombre que, si los precedentes sirven de algo, no es precisamente conocido por su moderación. Es, de hecho,
el que supervisó personalmente algunos de los aplastamientos de protestas más duros de los últimos años, en los que, según diversas estimaciones, pueden haber muerto cerca de 28,000 personas. Y es el que durante años estuvo detrás del ascenso político de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní que convirtió la retórica antioccidental en un arte de Estado. Vamos, que quien viene detrás no viene a suavizar nada, viene, si acaso, a intensificarlo. Y la narrativa que acompañará su llegada al poder es la de un mártir que murió luchando una guerra santa contra Occidente. Eso no es una narrativa que invite a la reconciliación, es una narrativa diseñada para alimentar décadas de conflicto. Ahora bien, ¿qué hay del lado americano? ¿Cómo está respondiendo Washington a todo esto? Ojo, porque aquí hay cosas que merecen atención. Donald Trump publicó en sus redes sociales, en las horas en que todo esto se desarrollaba, un mensaje en el que básicamente decía que esperaba que la Guardia Revolucionaria iraní se uniera a Estados Unidos e Israel. Seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future. And it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. Tomar el control del país y apoyar a su agenda. Un mensaje que, dicho con la mayor educación posible, parece haber malinterpretado bastante fundamentalmente la naturaleza de la institución a la que se dirigía. La Guardia Revolucionaria no es un ejército mercenario descontento buscando un nuevo jefe, es la columna vertebral ideológica y militar del régimen. Pedirles que se unan a quienes acaban de matar a su líder supremo es como pedirle al ejército vaticano que apoye a quien acaba de matar al Papa. La respuesta de los Pasdarán a ese mensaje fue, como hemos visto, la mayor ofensiva en la historia de la República Islámica. Y Trump, desde la misma plataforma de redes sociales, publicó entonces otro mensaje en el que advertía a Irán de que si seguía atacando, Estados Unidos respondería con una fuerza que nunca antes se ha visto. Un mensaje que, amigos, tiene el tono de una amenaza disuasoria, pero que plantea una pregunta muy concreta. What would you say to a member of the MAGA coalition who comes to you and says, Senator, this is not what I voted for. President Trump said he was going to end regime change wars. He was going to end military entanglements abroad. And this is the exact opposite of what he said he was going to do. What would you tell that person? Well, what this president wants to do is he doesn't want forever wars. He's against forever wars. If you look at what he's trying to do, he's trying to make the world a safer place. What he did by destroying their nuclear weapons last year, what he's doing with this with destroying their ability to produce missiles, he's making the world a better place. What he did in Venezuela, he's making the world a better place. So if you look at this, Trump, he wants peace. But we've had presidents appease, coddle, and power ran for decades, and that's got to stop. This is not what we thought MAGA was supposed to be. Congressman Thomas Massie also writing, this is not America first. Do they have a point? No, they don't have a point, and I don't consider them to be actual Republicans, and I don't consider them to be part of the America First or MAGA movement, to be honest with you. They are basically allied against Donald Trump on everything, whether it's foreign affairs or domestic policy. They've just become political enemies of the President of the United States, no matter what he does, and that's unfortunate, but she quit, and he's about to lose in a primary in Kentucky, so that'll be the end of that. ¿Qué significa exactamente esa fuerza nunca antes vista cuando ya estamos en el contexto de ataques contra aeropuertos internacionales en países aliados, contra bases militares en media docena de países y contra la principal ciudad turística del Golfo Pérsico? Eso sí, lo más llamativo del día, quizá, no fue ninguno de los ataques. Fue el hecho de que, mientras todo esto ocurría, mientras el aeropuerto de Dubái ardía y las bases en Erbil y Doha eran golpeadas, Donald Trump estaba en un acto de recaudación de fondos privados para su movimiento político, sin comparecer ante los medios, sin dirigirse públicamente a la nación,
sin hablar con el pueblo americano, en un momento en que soldados americanos en varios países de Oriente Medio están siendo atacados activamente. Pues bien, la opinión pública americana sobre todo esto tampoco parece estar exactamente entusiasmada. Una encuesta reciente de YouGov, realizada a finales de febrero, recoge que 49% de los ciudadanos estadounidenses desaprueba la forma en que Trump está gestionando la situación con Irán. Solo 36% la aprueba, y esas cifras son anteriores a los ataques de hoy. Lo que ocurre es que en el campo republicano hay un debate que merece atención porque tiene miga. Por un lado, tienes a figuras como el senador Lindsey Graham, que salió en televisión a decir que si soldados americanos mueren en esta operación, habrán muerto con honor, en una misión noble, haciendo a América más segura. Una declaración que, viniendo de alguien que no ha pisado un campo de batalla en su vida, generó bastante indignación más allá del círculo más fiel del movimiento MAGA. Y por otro lado, tienes a voces como la de la congresista Marjorie Taylor Greene y el representante Thomas Massie, que han salido públicamente a criticar la operación, argumentando que esto es exactamente lo contrario de la doctrina America First que Trump predicó durante años, que esto es una guerra de cambio de régimen, que esto no es lo que votaron. La respuesta del ecosistema mediático más afín a Trump a estas críticas internas ha sido directamente llamar a Greene y a Massie falsos republicanos, aliados del enemigo, personas que no merecen estar dentro del movimiento. Un influyente comentarista conservador llegó a decir en televisión que no los considera republicanos reales ni parte del movimiento America First, lo cual plantea una pregunta interesante, amigos. Si los que llevan años siendo los más leales al movimiento son ahora enemigos por criticar una guerra, ¿dónde queda exactamente la coherencia ideológica del proyecto político que prometió no más guerras de cambio de régimen? Y es que el propio Trump, en un vídeo publicado hace apenas 2 días, usó una frase que resonó de forma muy particular en el contexto de lo que está ocurriendo. Dijo, refiriéndose a los soldados en Oriente Medio, que puede haber bajas, que la vida de héroes americanos puede perderse, pero que eso es lo que ocurre en la guerra y que es una misión noble. Una frase que, combinada con todo lo que se está desarrollando en la región, funciona como una confirmación implícita de que Washington ya no está hablando de una operación quirúrgica limitada, está hablando de una guerra. Pues bien, llegados a este punto, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es obvia. ¿Qué viene ahora? Y aquí, amigos, hay que ser honestos sobre algo. Nadie lo sabe. Y cualquiera que os diga que lo sabe con certeza está vendiéndoos algo. Pero sí podemos trazar los escenarios que los datos disponibles hacen más o menos plausibles. Escenario 1. La escalada continúa sin límite claro visible. Todo apunta a que la Guardia Revolucionaria está ejecutando exactamente lo que anunció, la mayor ofensiva de su historia. Si eso es así, en las próximas horas o días podríamos ver ataques contra objetivos que hasta ahora han estado fuera del alcance operativo iraní, o al menos fuera de su voluntad política de alcanzar. Hablamos de infraestructura energética en el Golfo. Hablamos de instalaciones navales americanas. Hablamos potencialmente de objetivos en territorio israelí de una magnitud distinta a lo que hemos visto hasta ahora. En este escenario, la presión sobre Washington para responder militarmente de forma masiva sería enorme y las consecuencias para los soldados americanos desplegados en la región serían muy graves. No sería descabellado pensar que en este escenario estaríamos hablando de la guerra más significativa en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, con todo lo que eso implica en términos de vidas, de costes económicos, de impacto en los mercados globales de energía. Escenario 2. Irán ejecuta el golpe máximo que puede dar y luego busca una salida negociada. En este escenario, los ataques de hoy son el punto de máxima intensidad de la respuesta iraní, calculados para recuperar la iniciativa, demostrar capacidad real de daño y colocar a Washington en una posición en la que negociar sea políticamente más aceptable que escalar. En este caso, lo que estaríamos viendo en las próximas semanas sería una presión diplomática intensa a través de canales de terceros, Qatar, Turquía, posiblemente China,
para encontrar una vía de desescalada que permita a ambos lados salvar la cara. La clave en este escenario estaría en si la nueva dirección iraní, con Mujtaba Khamenei al frente, tiene tanto interés en desescalar como en consolidar su poder interno a través de la narrativa del mártir y la Guerra Santa. Y eso, amigos, es una variable que honestamente no podemos leer desde fuera con ninguna certeza. Escenario 3. La situación regional se fractura de forma imprevisible. Este es el escenario que más preocupa a los analistas de seguridad internacional y que, significativamente, es también el que menos está siendo discutido en los medios convencionales. Si los ataques iraníes contra infraestructura en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudí continúan, estaríamos ante una situación donde países que tienen relaciones complicadas pero no hostiles con Irán se convierten en víctimas colaterales de un conflicto en el que no eligieron participar. Eso podría generar dinámicas completamente nuevas en la política regional del Golfo, con consecuencias para el precio del petróleo, para las relaciones de esos países con Washington y para la arquitectura de seguridad de toda la región, que llevan décadas construyendo. La clave estará en si los próximos ataques iraníes mantienen el patrón de golpear objetivos militares americanos o empiezan a afectar de forma masiva a infraestructura civil de países que no son parte directa del conflicto. Eso cambiaría el cálculo geopolítico de forma radical. Amigos, lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio es exactamente el tipo de situación para la que no hay respuestas simples, para la que los análisis fáciles de un párrafo son completamente insuficientes y para la que cada nueva hora trae datos que pueden cambiar el cuadro completo. Lo que sí podemos decir con claridad es esto: la apuesta de que un ataque preventivo iba a desestabilizar a la República Islámica desde dentro, provocar el colapso del régimen y generar una transición a algo más manejable para Occidente, esa apuesta no está funcionando como sus defensores predijeron. Y las personas que advirtieron de que no iba a funcionar, los generales, los directores de inteligencia, los analistas que llevan décadas estudiando Irán, parece que tenían razones sólidas para su escepticismo. Pero aquí está la pregunta que os queremos dejar a vosotros, porque es la que nosotros mismos nos estamos haciendo mientras seguimos este desarrollo hora a hora. ¿Creéis que Washington tiene alguna estrategia real para lo que viene después? ¿O estamos ante una situación que se fue de las manos antes de que nadie tuviera claro cuál era el siguiente paso? ¿Y pensáis que la nueva dirección iraní, con toda la narrativa del mártir y la Guerra Santa que viene con ella, tiene algún incentivo real para buscar una salida diplomática? ¿O el conflicto tiene su propia inercia y ya nadie en ninguno de los dos lados puede frenarlo? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Estos son exactamente los debates que queremos tener aquí. Si el vídeo os ha parecido útil para entender lo que está ocurriendo, dadle a me gusta y suscribíos al canal para no perderos nada de lo que viene, porque esto no ha terminado, ni de lejos. Un abrazo y hasta la próxima.